bloque de Más Positivo y como todos los martes corresponde a nuestra entrevista de salud. El día de hoy vamos a hablar sobre la sala ERA. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que el invierno es donde más demanda hay en este recinto y para eso estoy con Claudia Yarse, quien es kinesióloga de la sala ERA del CESFAM de San Javier. Voy a girar ahí un par de graditos para poder conversar con ella. Claudia, bienvenida primero que todo. Oye, ¿cómo estás? Bien, cansada, pero bien. Me imagino. Bueno, te invito a que te pongas, que te relajes y que conversemos. Bueno, para partir la conversación, primero, partamos hablando qué es la sala ERA, para que la gente también la conozca. La sala ERA es la sala que se encarga de la enfermedad respiratoria del adulto. Ya abarcamos la población de 20 años hacia adelante. Nos encargamos principalmente del manejo de enfermedades crónicas del adulto, como enfermedades obstructivas crónicas conocidas como EPOC, asma, fibrosis pulmonar, enfermedades respiratorias crónicas de por sí que no tienen un diagnóstico establecido, y además manejamos las enfermedades respiratorias agudas o reagudizaciones de las patologías que te nombré anteriormente. ¿Ya? Claudia, en esta oportunidad, por ejemplo, ¿la gente va por una atención general y es derivada o van directamente a hacer la consulta a la sala ERA y ahí ustedes clasifican? ¿Cómo funciona un poco también eso? De ambas maneras, como tú mencionaste, generalmente si es un estudio de una patología crónica, va derivado desde un médico de salud general a hacer un estudio de su enfermedad. Ya se hace el estudio, es evaluado se hacen exámenes como son la espirometría, radiografía de tórax, y estas son evaluadas por el médico que funciona también dentro de la sala ERA. Y ahí se genera el diagnóstico y después sigue con sus controles rutinarios, con kinesiólogo y con médico durante todo el ciclo. Y también son derivados desde hospitales o post-alta cuando son cuadros agudos y para hacerle directamente con kinesiólogo a veces para continuar las kinesioterapias respiratorias o educaciones que corresponde a cada paciente. Perfecto. Claudia, en esta oportunidad sabemos que en invierno siempre la demanda por enfermedades respiratorias se agudiza. Queremos saber cómo está un poco el panorama en este caso en el CESFAM de San Javier. Sabemos que a nivel nacional sí aumentó, pero queremos saber un poco cómo va aquí en la sala ERA de San Javier. Bueno, ya desde hace 2 semanas aproximadamente empezó a aumentar la cantidad de flujo en la sala de adultos. Acompañado también con el aumento excesivo que tenemos de los pequeños en atención, donde tenemos las salas reforzadas en este momento en CESFAM de San Javier. Ya. Pero las adultas ya empezaban a aumentar, también asociado a que los pequeños son cuidados por sus adultos. Entonces, cuando mandamos a los pequeños a resguardar casas, generalmente lo de los jardines, los que son quienes cuidan son sus abuelos. ¿Ya? Y los abuelos por lo general tienen estas patologías crónicas respiratorias y de hecho ya han tocado pacientes que son, no sé, por ejemplo, enfermedades obstructivas crónicas EPOC asociadas con BRS. Entonces estamos empezando a caer más seguido y dado este tiempo que estuvimos como encerrados por el tema de la pandemia, es mucho más agresivo cómo se comporta el cuerpo de los pacientes crónicos en relación a antes de la pandemia. O sea, son más agresivos los cuadros actualmente. Eso tiene que ser por el hecho de que estuvimos usando muchas mascarillas, que nuestros anticuerpos quizás no trabajaron como antes durante el tiempo de pandemia. ¿Tiene relación con eso? Yo te estoy preguntando de mi ignorancia, claramente. Sí, o sea, tiene una relación. Anteriormente nosotros teníamos como microgolpes de virus, entonces teníamos una cierta reacción, una cierta estimulación de nuestro sistema inmunitario. Entonces ahora obviamente nos vamos a sentir menos con las defensas más bajas, los anticuerpos más bajos, vamos a reaccionar de una manera más agresiva respecto a, o sea, un resfriado simple ya no va a ser tan simple, no va a doler más la garganta, no vamos a generar más moquito, va a ser más reactivo. Va a ser más impactante, sí. Nos va a botar, literalmente. Lamentablemente sí, lamentablemente sí andamos más, con las defensas bajas, como tú dices, más reactivos. Claro, bueno, pero hay que buscar formas, quizás vitaminas, quizás buscar fortalecer nuestro organismo durante el invierno, pero claro, o sea, sí, porque el llamado también que se está haciendo es que los niños que tienen síntomas o algo no vayan a la escuela y como decías tú, son los adultos mayores generalmente los que se hacen cargo porque los padres tienen que seguir trabajando obviamente y ahí es donde se genera esta cadena. Entonces, bueno, en este sentido también, ¿cómo se está tratando? ¿Existe algún colapso dentro de la sala ERA y que ustedes tengan que tener algún plan B? Por ejemplo, en caso de que sea necesario para que se puedan seguir atendiendo más personas. Claro, o sea, siempre cuando se ve estas alzas en exceso tenemos que ocurrir al plan B, que es colocar otro apoyo. Perfecto. Y hacer probablemente, todavía no llegamos al punto que tenemos que colocar extensión de sala ERA con horas como sí lo hemos tenido que hacer con las giras, pero esa es la opción B de nuestro CESFAM.
Ya cuando ya esto ya lleva 2 semanas y seguimos así, probablemente la opción ya es aumentar las horas en horario de extensión para dar este apoyo. Perfecto, entonces claro, ya ese plan, sí, pues porque la extensión era parte de una de las que se está haciendo en otros departamentos también y claro, este también puede ser una de las medidas que se va a tomar. En este caso me gustaría que habláramos de las patologías o enfermedades más frecuentes y algunos síntomas que tienen que tener en consideración los adultos para poder ir a busca de atención. Ya, dentro de las patologías más comunes del adulto de sala, tenemos, como te nombraba anteriormente, el asma y el EPO, que son como los que están en más cantidad dentro de lo que es la población que manejamos bajo control. Generalmente estas dos patologías en esta época empiezan a presentar síntomas como obstrucción, como sentir silivancia, silbidos literales en el pecho cuando es demasiado, aumenta la secreción nasal, aumenta la expectoración. Ya la sensación de cansancio aumenta en los adultos, empiezan a dormir mal, empiezan a toser más en la noche, hay gente que se empieza a quejar que tiene sensación de puntada en la espalda, ya aumenta la producción de flemas, como te digo, y eso en los pacientes que son crónicos deberíamos empezar a manejarlo con los inhaladores de rescate que tiene cada paciente. Dentro de los inhaladores de rescate que tienen estos pacientes tenemos el salbutamol, que es el más conocido. Es el clásico, ¿ya? Es el salvavidas de mucho el salbutamol. Claro, pero dentro del adulto, generalmente el salbutamol tiene efectos secundarios como el aumento o sea, se genera taquicardia o temblores. Entonces, dentro de la población usan salbutamol en menos cantidad y usan más bromuro dipatropio, que esos son los 2 inhaladores de rescate que utilizamos en atención primaria, ¿ya? Y estos inhaladores, la gente que es crónica sabe que si empieza a sentir estos síntomas que te nombré anteriormente, debe empezar a colocarlos de manera más continuada, ¿ya? Dentro de las otras patologías se me fue parte de la pregunta que me dijiste. No importa, que estábamos hablando de los síntomas y las patologías en el fondo para que la gente comenzara a preocuparse. Pero mira, te voy a dar un salvavidas. En esta oportunidad, Claudia, por ejemplo, porque también entendemos que hay ciertos síntomas, ¿sí? Y hay algunos que no es necesario ir. ¿En qué momento es necesario que el adulto recurra también al centro de salud? Para obviamente no colapsar. Exacto, o sea, si yo tengo un moquito solamente y un poquito de tos, no es necesario. Sino que cuando yo tengo dificultad para respirar, sensación de pecho apretado, aumento de desgarro y la coloración igual van variando y la cantidad también va variando. Tenemos fiebre, los adultos mayores tienden a no ser personas que habitualmente hacen fiebre. Los niños sí son muy buenos para hacer fiebre, pero los adultos no. Entonces una fiebre en adulto nos tiene que llamar la atención, que tenga decaimiento, que no quiera comer, que sienta esta sensación de punzada en la espalda, tiende a ser un síntoma, un signo que nos puede llamar la atención y uno puede pensar que puede generar una neumonía. La neumonía en el adulto mayor igual es peligrosa. Claro. ¿Ya? También tenemos, o sea, eso y que falta de repente acompañamiento de nuestros adultos mayores y consultan tardíamente y eso nos lleva a cuadros que puedan generar hospitalizaciones. ¿Ya? Entonces, generalmente los síntomas que te nombré anteriormente son los que los adultos tienen que consultar. Decaimiento, opresión en el pecho, fiebres, ¿ya? Cansancio excesivo. Punzadas en la espalda y los dolores ahí en la espaldita, ¿ves? Sí, pues es que eso también tenemos que considerar porque cuando estuvimos hablando con Manuel también decía eso, bueno, y con todos los especialistas que han venido, yo siempre hago esa pregunta porque mucha gente, como dices tú, claro, a veces tiene una pequeña mucosidad o una tos más leve y prefieren ir, claro, para que les den algún medicamento, etcétera. Pero tenemos que entender también que en invierno la congestión que se está generando ahora igual es alta, entonces es necesario darle el pase a quienes realmente necesitan. Exacto. En este caso también, pucha, yo sé que es difícil, pero ¿cuáles son algunas medidas, por ejemplo, caseras para poder, no sé, porque siempre hablamos de la ventilación, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se tienen que tomar también para evitar algunos de las que son de las propagaciones de estas enfermedades respiratorias? Bueno, la ventilación, como tú lo nombraste, que siempre estamos con eso, el tema del uso de mascarilla, o sea, si estamos resfriados o enfermos, usar la mascarilla para prevenir e infectar al resto. El lavado de manos, ¿ya? Ese es, pero... Sí o sí, agua, jabón y bien lavado, y no solamente una vez al día o 2 veces al mes, sino que constantemente. Si yo voy a estornudar o a toser y estoy enfermo, usar el antebrazo, ya, y después ojalá lavar la ropa, sí o sí. Sí, pues. Ya, la vacunación es súper importante, ya, porque hoy en día la vacunación en los adultos crónicos y adultos mayores está muy baja. La vacuna no quiere decir que tú no te vayas a enfermar, quiere decir que probablemente vamos a bajar la gravedad de esa enfermedad y vamos a prevenir una hospitalización, que eso es lo que tenemos que evitar, ¿ya?
Hoy en día, de hecho, un reporte que llegó ayer, el 18 de junio, en Maule tenemos, en cuanto a pediátrica, tenemos disponibles 5 camas. Yo ya no sé lo que hay hoy día, pero al lunes teníamos 5 camas disponibles. Y los niños no solamente van por cuadro respiratorio, o los adultos no solamente van por cuadro respiratorio, sino que tenemos accidentes y otro tipo de patologías que nos llevan a la hospitalización, y todo hay que evitarlo. Sí, pues es el objetivo, evitar todo. Mira, y otro que me gustaría también hablar es el tema de los o inhaladores. ¿Ya? Sí, pues porque también mucha gente no los utiliza de forma correcta. ¿En qué sentido? Que tenemos esta aerocámara o mascarilla, como se les dice, pero hay gente que se lo aplica directo y sabemos que los efectos no son los mismos. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de la forma correcta de usar el inhalador de emergencia, por así decir, no sé si está bien dicho, para que también, obviamente, no cometamos errores o no cometan errores quienes utilizan eso. Ajá. Bueno, los inhaladores, siendo de emergencia o no de emergencia, tienen el mismo uso, ¿ya? O sea, la misma técnica. Los de emergencia, como usted nombraba, se usan cuando sentimos esta sensación de falta de ahogo, aumento de la tos, sensación de pecho apretado. Tenemos que usar siempre el espaciador, aerocámara o mascarilla que se usa, ¿ya? Porque eso nos permite dar el espacio suficiente para que se abra este medicamento, lo que en comillas no sirve caiga dentro de este espacio, y lo que yo necesito, que es muy pequeñito, pase a mi pulmón. La respiración siempre se hace por boca, nunca por la nariz, porque la nariz es el trayecto más largo y tiene pelos que se pegan claro. del producto. Entonces la boca es la comunicación más directa con el pulmón. Hay técnicas, hay variaciones de técnicas dentro de la inhalación. Generalmente yo la que ocupo con los pacientes y que me entienden bien las instrucciones es la siguiente. ¿Ya? Tú agarras tu inhalador, lo agitas energéticamente por lo menos 15 segundos, no 15 minutos, ¿ya? Y colocas tu espaciador con tu inhalador puesto. Lo ideal es botar el aire, disparar, tú tomar por tu boca, lento y profundo, hacer una apnea, cerrar la boca. Que se llenen los claro, pulmones. No me sirve que hagan... No, porque eso hace que el movimiento de la partícula sea muy rápida y no llegue donde tenga que llegar. Entonces, lento, profundo, mantengo por lo menos 10 segundos y luego boto de manera lenta y respiro unas 2-3 veces. Si esa técnica no me funciona porque tengo mucha tos, porque en realidad no aguanto, porque tenemos gente que no aguanta, claro. ¿ya? Yo puedo respirar durante 10 segundos por lo menos, lento, botar, tomar de manera lenta. ¿Ya? Esas son como las dos formas. Esperamos por lo menos 30 segundos o un minuto para aplicar el segundo puff. Agito Perfecto. Nuevamente, la saco, la agito, no se aprieta sobre el mismo porque si no, no descarga. Recordad que son inhaladores de dosis medida, por ende necesito agitar para que se recargue la dosis. Entonces vuelvo a agitar y aplico la misma técnica que te nombré anteriormente. Y después tenemos que siempre lavarnos los dientes o enjuagar la boca porque estos medicamentos tienden a generar caries o a aumentar la probabilidad de generar caries. Entonces siempre un buen aseo bucal después de la aplicación de los inhaladores. Mire, qué buen dato también, ¿ves? Así que ya lo sabe. Después, los dientes. Pero claro, es la técnica porque, como decía, la gente a veces piensa que por utilizar el producto directo y hacerlo muy rápido, claro, piensa que de esa forma es más efectivo, pero ya nos dimos cuenta que no, entonces ya lo sale en intervalos así, tranquilo, lento, después respira y después de 30 segundos a un minuto y lo vuelve a agitar. Siempre importante volver a agitar para que la dosis vuelva a salir. A ver si yo soy buena alumna. Bueno, Carla también, Claudia, perdón. Me gustaría también hablar, ¿cuáles son los horarios donde la gente puede ir también en caso de necesitar atención? Ya. Los horarios, en caso de que, por ejemplo, no sé, son pacientes derivados desde servicio de urgencia para pedir hora con kinesiólogo, para seguir la terapia kinésica, la agenda puede ir durante el día de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a jueves. Perfecto. Y los viernes de 8 hasta 4 de la tarde, que son cuando están disponibles los SOME. Esa hora se agendan en nuestro CESFAM, en el SOME, el sector amarillo transversal, ¿ya? Y ahí se va a dirigir al kinesiólogo para continuar. Eso, también podemos hablar un poco del trabajo del kinesiólogo después, porque, por ejemplo, sabemos que también viene la parte como de rehabilitación o también distintas cosas. Hablemos un poco del trabajo de ustedes directamente con los pacientes. En cuanto tú me dices a la parte respiratoria, sí. ¿O todo? No, respiratoria, en esto. Ya, cuando uno trabaja en esta sala, principalmente, sobre todo en APS, es un ente de educación, ya, de explicar
qué patología tiene cada paciente, que sepa usar su aerocámara, que sepa usar su inhalador, que sepa cuándo consultar, que sepa el manejo de su patología. Ese es el objetivo principal, que un paciente con una enfermedad crónica sepa cómo manejarse, ya que entienda lo que le está pasando, porque, por ejemplo, comillas, podemos tener una paciente asmática y que está siempre, por ejemplo, con desgarros matutinos, con flemas. ¿Ya? Pero hay periodos de la enfermedad que es normal. Tener flemas a veces no es algo que estemos enfermos, sino que es parte de la enfermedad, que tiene periodos buenos, periodos malos, ¿ya? No es estático, claro, es dinámico, ¿ya? Y también, si en caso de que haya alguna complicación o tenga una exacerbación de estas patologías, uno hace kinesioterapia respiratoria. En el caso de los niños, es la típica imagen de que están en la camilla y uno los aprieta para que pueda botar su flemita. En el caso de los adultos podemos usar el tema de la camilla o asiento, y nosotros usamos terapia o técnicas más dirigidas, ¿ya? Con la voluntad de los pacientes, que tome aire, que bote, colocando la boca de alguna forma, y uno hace una presión para que aumentemos los flujos, y de esa manera van subiendo un poco más las flemas y se puede lograr que él pueda expectorar de manera más fácil, ¿ya? Y acompañado con la terapia de sus inhaladores, y en ocasiones cuando tenemos más complejo tenemos que apoyarnos de oxígeno en el CESFA. Claro, o sea, ya, claro, ojalá que no hayan esos casos ahora, esa es la idea de evitarlos. Pero mire, qué bueno lo que nos comentas tú, porque mucha gente piensa que es la parte de rehabilitación, pero no, pues ustedes también van en la educación, que la gente entienda, como dices tú, lo que le está pasando, que es súper importante. Muchas veces te dicen algo, uno se asusta, entonces de esa forma ustedes pueden como instruir bien a la persona y ayudarlos también a que usen correctamente todos sus implementos de salud finalmente. Oye, y en esta oportunidad, ¿cuánta gente trabaja con ustedes en la saladera? También para que la gente, bueno, me imagino que son un equipo ahí, no sé si grande, pero robusto y que está disponible ahí para trabajar con la gente. Actualmente en la sala tenemos 3 kinesiólogos ¿Ya? Y una doctora. Ese es nuestro equipo. En algunas partes, acá en San Javier, funcionan con una enfermera, pero en nuestro caso solamente somos kinesiólogos con médico. Perfecto. Bueno, y hasta ahora, como decías, por ahora se ha mantenido, ha aumentado el flujo de pacientes, pero se ha logrado contener, por así decirlo. Sí, o sea, igual hay que hacer, dentro de la estrategia que tú me nombraste, de hacer la extensión, también tenemos estrategias de disminuir la cantidad de controles de los pacientes que están bien, los crónicos que van a sus controles habituales. A veces sugerimos que los aplacen y vayan en una época que están un poco más controlados esto, para darle prioridad a aquellos que están agudos, ya para así no saturar también. Y en algunos momentos también hay estrategias de suspender ciertas funciones como las espirometrías, que son exámenes de la función pulmonar, que también lo hacemos los kinesiólogos. Entonces hay que modificar ese tipo de agenda y meter controles de pacientes agudos, porque ellos son la prioridad en este momento. O sea, el paciente está agudo y tú lo tienes que ver por lo menos 24 horas, a lo más 48 horas después de la primera atención con médico, ya para ver cómo avanza ese tratamiento. Tanto en niños como en adultos. ¿Ves? Ahí para que quede clarito como el agua. Bueno, Claudia, me gustaría que hiciera, ya nos está pillando la hora, así que podemos hacer un llamado no solamente para que la gente asista a los centros de salud, sino que también tome las medidas de prevención correspondientes para evitar, obviamente, que estas enfermedades respiratorias aumenten y se propaguen dentro de la población. La cámara es toda tuya. Bueno, invitamos a toda la población a seguir las medidas, el uso de mascarilla, los lugares aglomerados, la ventilación, cuidar a los pequeños, pero también cuidar a sus adultos, a vacunarse, la gente que no se ha vacunado, todavía estamos en periodo de vacuna por la influenza, ya sobre todo la población crónica, me refiero no solamente a los crónicos respiratorios, sino que a los crónicos como los hipertensos, los diabéticos, ya, porque son poblaciones de riesgo. Y para ello está la vacunación tanto en CESFAM como en el punto de vacunación, e incluso hay un punto en el teatro que funciona hasta la 1, ya para evitar que se compliquen en caso de que se vayan a enfermar con este tipo de patología. Perfecto. Bueno, Claudia Yarse, kinesióloga, Saladera, CESFAM, San Javier, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, hablando parte de la atención y del trabajo que realizan ustedes como kinesiólogos ahí en el recinto. Gracias. Bueno, está sonando la sirena, mediodía en Chile, nosotros comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos tomamos, bueno, por mi parte, continúo, pero de más positivo nos tomamos un break hasta el día jueves, así que eso, siga con la sintonía y la programación de Canal 30. Que tengan un excelente día y un excelente feriado. Chao, chao.